Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Señor les bendiga, deseando que hayan tenido un sueño agradable en el Señor y
y despertando, como decía el salmista, y despierto y aún estoy contigo. Bien, hoy va a predicarme a Judy Donia. Sí, Dios puso en mi corazón, principio de la semana, y le dije, Dios te va a usar el domingo. Y me dijo, nada más el domingo, bueno, todos los días. Pero va a estar con ustedes y yo quiero invitarlos a que abra su Biblia para hacer una introducción al mensaje que se va a dar hoy. ¿Sí? Su Biblia ahí en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Hasta ahí me quedo. Y Moisés fue a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Y me preguntaba yo, ¿cómo es posible que Moisés fuera fiel en toda la casa de Dios? Un siervo fiel, que así debiéramos ser todos, siervos fieles. ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Por qué lo usó el Señor? Y la respuesta la encontré en Números capítulo 12, el libro de Números capítulo 12, y este fue un jalón de orejas a un servidor, amados hermanos. ¿Sí? Números 12, versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era no manso, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo podemos llegar a ser siervos de Dios? ¿Cómo podemos ser utilizados por Dios? ¿Cómo podemos ser útiles de Dios como Él? Él anduvo con su yugo, con humildad y mansedumbre. ¿Y cómo me hace falta a mí ese estilo de vida? Que crezca la vida de Jesús en mi interior. Qué tremendo. Para ser útiles como siervos en el Señor, sí, necesitamos que se testifique allá arriba. Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Y luego se pregunta uno lo que dice Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y sintió molestia, sintió coraje, etc. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, así a ver quién, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Cómo es posible que un homicida pueda llegar a ser siervo de Dios y muy manso? Esa es la obra milagrosa que el Espíritu Santo y la palabra puede hacer en tu vida y en la mía. ¿Sí? Dejar de defendernos nosotros y dejar que nos crucifiquen. Negarnos, tomar nuestra cruz todos los días y seguir las pisadas de Jesucristo. Queremos ser útiles el tiempo que resta. Yo creo que Dios nos ha estado hablando de algunas maneras para que cuando volvamos a reunirnos, yo espero en Dios que así ha de ser, vayamos con otro concepto de lo que es la iglesia de Cristo, una iglesia de siervos y siervas, de siervos que no andan reclamando, no andan peleando por nada, sino bendicen al que los maldice y oramos por aquellos que nos ultrajan. Dios les bendiga. Los dejo con mi esposa, mi amada esposa. Ya conocen su nombre, ¿verdad? Gracias. Hola, hermanos. Señor les bendiga. Y pues, ¿qué puedo decirles? No los veo, pero los siento muy cerca de mí.
Y le pido al Señor Jesucristo que esta sierva inútil sea usada por el Señor. Yo no, sino el Señor en mí. Amén. Y yo sé que esta enseñanza le puse como título que es ser un siervo, ¿no? ¿Qué es ser un siervo? Yo sé que muchos de ustedes saben lo que es ser un siervo, pero lo voy a comentar por algunas personas que quizá entiendan que siervo es un venadito. ¿Verdad? Entonces voy a hacer la aclaración. No es el siervo, sí es un venadito, pero se escribe con C de casa. Y siervo, un siervo que sirve, ese es un siervo el que Dios quiere, ¿sí? Un siervo que sirve, que ama a su prójimo, que está listo para servir al prójimo. Entonces yo sé, hermanos, también que esta enseñanza, tal vez ustedes ya la han escuchado, ya la saben de memoria, y pues ahora lo vamos a recordar, los que ya lo saben. Y las personas que no saben de este tema, hoy, con la ayuda del Señor Jesucristo, lo va a aprender. Y aquellos hermanos que conocemos la palabra de Dios, conocemos lo que significa ser siervo del Señor, pero no lo llevamos a cabo, le pido al Señor Jesucristo, incluyéndome ahí, que nos ayude a ser hacedores de su palabra. Porque podemos conocer mucho, pero ¿cuánto de lo que conocemos hacemos? Entonces, que no nos vaya a encontrar el Señor siendo habladores, ¿verdad? Porque podemos hablar, pero ¿qué estoy haciendo yo de lo que enseño? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, acuérdense, por favor, recordando, ¿verdad?, lo que pasó en Egipto, que el pueblo de Dios, Israel, estaba cautivo bajo el yugo de Faraón en Egipto. Y sabemos que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo porvenir. Y nosotros, el tipo de Faraón es Satanás, y Egipto es el tipo del mundo. El Faraón tenía esclavizado al pueblo de Dios en Egipto. Y así nosotros estábamos esclavizados bajo el yugo de Satanás en el mundo. Y hemos aprendido, hermanos, conforme la palabra lo enseña, que en este mundo hay dos tipos de familias. Hay dos familias, la que es de Satanás y la que es de Dios. Y nosotros pertenecíamos a esa familia, a la familia de Satanás, antes que Cristo viniera a nuestra vida. Pero vino nuestro libertador y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es de que tengo libre albedrío y yo hago lo que yo quiero, no. O estamos bajo la cobertura de Satanás, ¿verdad?, haciendo lo que Él dice, lo que nos manda hacer, o estamos bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Y tenemos que hacer lo que el Señor dice, ¿cómo? A través de su palabra. Por eso es importante escudriñar la palabra para saber, perdón, qué es lo que tenemos que hacer. Quiero invitarlos, por favor, a que vayan a Efesios 2. Ya se saben esto de memoria, yo creo. Lo hemos visto muy seguido esto en la iglesia. Efesios 2 dice, en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Él vino a darnos vida, estábamos muertos, ¿sí?, en nuestros pecados. Y dice el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ahí está Satanás trabajando, ¿verdad?, con la gente que no quiere nada con Cristo. ¿Sí? Pero nosotros, gracias a Dios por su misericordia, lo vamos a ver aquí en Romanos, por favor, Romanos 6. Y es algo, hermanos, que en verdad tenemos que agradecerle tanto al Señor, de verdad, porque
yo sé que Dios nos perdona a todos, porque todos, dice la palabra de Dios, ninguno es justo, ¿no? Ninguno, todos hemos sido pecadores, somos pecadores. Pero a muchos de nosotros el Señor nos perdonó muchísimo cuando nos sacó de las tinieblas. Nos perdonó muchísimo. A otros quizá menos, pero les perdonó, ¿sí? Porque todos, dice la Biblia, que no hay ni uno justo en la tierra. El único justo que estuvo en la tierra se llama Jesucristo. Los demás, todos hemos sido pecadores. Y vean aquí, por ejemplo, en Romanos 6 lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos 6, vamos a leer del versículo 16 al 23. Vamos a ir viendo esto. Vamos a leer desde el 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermanos, nosotros ya realmente, si hemos encontrado el perdón de Dios, si hemos encontrado la salvación, nos ha dado la vida nueva, entonces tenemos que obedecer a Dios. Y dice el 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, la sana doctrina, la palabra de Dios. A eso hemos sido entregados y es la palabra a la que tenemos que obedecer. Dice el versículo 18, dice, y libertados del pecado, libertados, ¿por qué? Porque éramos esclavos. Dice, viniste a ser siervos de la justicia, siervos de la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. Somos esclavos por amor a Él. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no entregamos nuestros cuerpos para pecar? ¿Sí? De una forma tremenda. Usamos todo, nuestro ser, ojos, boca, manos, pies, todo. O sea, ¿verdad? Para pecar, para llenarnos de lodo, de mugre en el mundo, porque así estábamos, asquerosos. Y así el Señor metió su mano y nos trajo a su luz admirable. ¿Sí? Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, ¿sí? Erais libres acerca de la justicia, o sea, no estábamos en la justicia. Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Yo creo que realmente, hermanos, si hemos nacido de nuevo, nos da mucha vergüenza. Nos da mucha vergüenza recordar lo que hicimos. ¿Se pueden imaginar que de repente el Señor pusiera una pantalla delante de toda tu familia y las personas que te conocen, pusiera una pantalla y empezara a pasar tu película de todo lo que hiciste? ¿Te imaginas? Ver allá tus hijos, tú eras mamá, eso que estabas haciendo, mamá, ¿verdad? Papá, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste tan horroroso, tan espantoso? Es una vergüenza, pero gracias a Dios, hermanos, que dice su palabra, que hemos sido perdonados y que ya Él no se acuerda de nuestros pecados. Nosotros nos acordamos, pero para seguir pidiendo perdón al Señor y ayudar a las personas que estaban o que están en la condición que nosotros estábamos. Para eso el Señor nos deja recordar lo que hicimos, ¿sí? Dice el 22, mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí? Ahora nosotros somos santificados, somos apartados, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios, hacer lo que Dios nos dice. Y tenemos la vida eterna. Es una promesa de Dios, ¿sí? Tenemos que dar ese fruto que realmente podamos saber, entender lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y el mismo Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que comportarnos como hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Si no conocemos la palabra de Dios, hermanos, no podemos saber lo que Dios nos dice. Romanos 12, por favor. Ya lo sabemos, Romanos 12, lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Ya no tenemos que formarnos a lo que hace el mundo. Ya no conformarnos a todas sus pláticas y a sus fiestas y todo lo que hacen. Ya no, hermanos. Dice, sino transformaos, o sea, como el gusano se transforma, ¿sí?, en una mariposa. Nosotros tenemos que ser transformados a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Necesito conocer la palabra de Dios para hacer lo que Dios me dice, ¿sí? Para comprobar cuál es la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es su voluntad? A veces decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Hago esto o hago aquello? Aquí está. Y a veces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. Entonces tiene que haber una transformación en nuestra vida, ¿sí? Y esto solamente ocurre mediante el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Quiero comentarles también que un verdadero siervo de Dios, hermanos, no es el que recibe. Esa es otra característica, de un siervo de Dios. Un siervo de Dios no es el que tiene la mano extendida para recibir, sino para dar, ¿sí? Es algo que, como siervos de Dios, ¿verdad?, tenemos que siempre dar. Y no solamente dar, sino darse, ¿sí? Cristo Jesús dio su vida y es el ejemplo, ¿sí? Es el siervo por excelencia. Él nos dejó en su palabra la enseñanza de qué es ser un siervo. Entonces, un siervo es el que da, el que está listo para dar, ¿sí? Que está pendiente de las necesidades de la gente. Ahorita estamos encerrados en nuestras casas y es donde tenemos que empezar realmente a darnos, a cuidarnos, ¿sí?, a protegernos unos a otros, hablando unos por otros y estar también en el teléfono hablando a las personas qué necesidad tienen, en qué podemos ser útiles, cómo se sienten. O sea, una palabra de aliento es tan importante, hermano, ¿sí? Es muy importante. No solamente decir, bueno, yo estoy aquí, tengo mi comida, el refri está lleno, ¿verdad? Y pues, qué bueno. Hermanos, necesitamos ver más allá de nosotros mismos, ¿sí? Ver más allá. Un verdadero siervo de Dios, hermanos, no guarda rencor. Y es una de las cosas, se los he platicado, ¿verdad? Es una de las cosas por las que yo lucho mucho, ¿verdad? Un verdadero siervo no guarda rencor, sino que sabe perdonar, ¿sí? Uno que no está siempre guardando las cosas malas, porque a eso somos llevados siempre, ¿verdad? En nuestra carnalidad, siempre nos acordamos de lo que nos hicieron, cómo nos dijeron, cómo nos maltrataron, cómo nos ofendieron, y siempre lo tenemos aquí. Pero no recordamos las cosas buenas. Eso no lo recordamos. Y si lo recordamos, le damos poca importancia. Pero, como tenemos ahí presente, por años, no sé si ustedes, lo digo por mí. Lo digo por mí, y esta enseñanza, hermanos, más que para ustedes, primero es para mí, ¿sí? Y también es para ustedes. Y eso les quiero pedir, por favor. Esto es personal, hermanos. Y esta enseñanza, tómela para usted, para ti, exclusivamente. No digas mi esposo, mi esposa, mis hijos. No. Esta enseñanza es para mí, ¿sí? Es
para ti, en forma personal. ¿Sí? Qué gran diferencia, hermanos, existe en nuestra naturaleza cada día llena de vanagloria, de egoísmo, de soberbia, ¿sí? En comparación a nuestro Señor Jesucristo. Si nos comparamos con Él, nada que ver, como dicen, ¿no? Nada que ver. Nuestra vida, cómo somos y cómo es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dejó ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos. Mateo 11. Por favor, vayamos a Mateo 11. Los versículos 29 y 30, vamos a leer estos dos versículos. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo, dice el Señor, y dice, y aprended de mí. Él no está diciendo, hagan esto, hagan aquello, y Él no. Él vino a enseñarnos a vivir, cómo se debe vivir aquí en la tierra, hermano. Él es el ejemplo. Y Él está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, el yugo del Señor. ¿Cuál es su yugo? Lo que el Señor nos está enseñando en su palabra, tenemos que hacerlo. ¿Qué es un yugo? Es una tabla alargada, ¿sí? Que se usa en los arados, en el campo. Muchos de ustedes han de saber, yo solamente lo que he leído, pero a lo mejor muchos de ustedes saben cómo es eso, pero son dos animales, ¿sí? Pero uno hemos aprendido que es un buey viejo y el otro es un buey joven. Y les ponen una tabla alargada y les ponen unas curvas aquí en las orillas para apretar el cuello de los animales, ¿sí? Y ese yugo no les permite jalar cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque se lastiman. Entonces, por eso ponen al buey joven con uno viejo, porque si el joven quiere jalarse, el viejo lo detiene, porque el viejo ya sabe por dónde caminar. Y el buey joven quiere irse por otros lados, anda chiflado, como dicen, ¿no? Quiere jalar por otro lado. Pero ¿qué pasa? En el momento que se empieza a jalar, se empieza a lastimar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponerse firmes, ¿verdad? Con el animal viejo. Entonces, el Señor Jesucristo toma esta palabra, dice, llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir caminando conforme el Señor Jesucristo nos ha marcado, tomando su yugo. Y Él dice, aprended de mí, dice que soy manso, dice, y humilde. ¿Cuánto nos falta, hermanos, ser mansos? No mensos, como dicen por ahí, ¿verdad? Los indoctos. Mansos. Sí, Señor. Sí, Señor. Lo que tú digas, Señor, lo voy a hacer. Dame la fuerza. Dame tu presencia. Dame tu fortaleza. Porque yo sola no puedo. Yo solo no puedo. Nadie podemos, hermanos. Necesitamos la fuerza de Dios en nuestra vida para obedecerle. No hay otra manera. Pero el Señor quiere un corazón dispuesto y decirle, Señor, yo quiero ser mansa delante de la gente y ser humilde delante de ti. ¿Sí? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces no tenemos descanso. Andamos muy, no sé, desesperados, nerviosos, enojados. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la paz de Dios? ¿Por qué no estamos llevando su yugo? ¿Sí? Andamos haciendo las cosas como nosotros creemos o pensando lo que viene a nuestra mente o lo que vemos allá afuera o lo que vemos en los periódicos. Y andamos así, desesperados. Y dice aquí el Señor, dice, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Entonces el Señor nos dejó su palabra escrita y dice que tenemos que seguir sus pisadas. No lo busque, pero ahí en 1 Pedro 2:21 lo dice, que para eso fuimos llamados, para seguir las pisadas de Cristo. ¿Sí? Ser humilde y manso.
¿Qué ejemplo? Y no solamente lo dice el Señor ser mansos y humildes, sino nos dejó el ejemplo plasmado en la palabra de Dios. Vamos ahí a Juan, por favor. Juan 13. A Juan 13, del 4, vamos a leer desde el 4 a un 17. Juan 13, vamos a leer. Bueno, les voy a leer desde el versículo 1 para poder entender lo que vamos a ver. Dice en el versículo 1 de Juan 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, ¿sí? Ahí estábamos nosotros, hermanos, gloria a Dios, ¿sí? Dice que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Es el amor precioso de nuestro Dios. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice, se levantó de la cena, ¿sí? Se levantó de la mesa, dice, y quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, o sea, en una tina o una cubeta, lavamanos, no sé cómo le llaman aquí. Dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Vean esto. Al eterno Dios, al creador del universo, al que hizo el sol, las estrellas, la luna, que te formó a ti en el vientre de tu madre, al único y verdadero Dios, todopoderoso, hecho hombre, se humilló, dice la palabra de Dios, haciéndose hombre, ¿sí? Y así con esa su deidad, porque nunca perdió su deidad, se hizo hombre, era Dios hombre. Y te puedes imaginar ahí al Señor de rodillas, porque se tenían que poner de rodillas para poderle lavar los pies a esos hombres pecadores, igual que tú, que yo, más o menos, pero igual, pecadores, ¿sí? Ahí está el eterno Dios de rodillas, lavando los pies a sus apóstoles. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Nuestra mente a lo mejor no puede imaginarse esto. Dice el versículo 6, dice, entonces vino a Simón Pedro, se iba lavándole los pies a los 12 discípulos. Ahí estaba Judas, ¿sí? Imagínate. A lo mejor le lava los pies a alguien que amas, ¿no? A tu esposo, a tus hijos, pero pues imagínate, sabes que alguien habla mal de ti, que te ha traicionado, que ha hecho muchas cosas. ¿Y qué dices? No te perdono, ¿verdad? Y no es de que le lave los pies a alguien, hermanos. Esta es una cosa espiritual. Vamos a seguir aquí. Dice el versículo 6. Entonces vino Simón Pedro, dice, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué? Porque era un significado espiritual. No lo podía entender todavía Pedro, ¿sí? Lo que era ser limpio. Pero más adelante se lo explica el Señor. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Esa es la parte espiritual. La parte física, lo que el Señor está haciendo, les está enseñando lo que es humillarse. Pero también les está enseñando que ellos van a ser lavados, lo mismo que nosotros, cuando el Señor muere y resucita, ¿sí? Y son perdonados nuestros pecados por su sacrificio. Dice el versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies,
sino también las manos y la cabeza, o sea, todo, Señor, váyame, ¿no? Para poder entrar a tu reino. Y le dice el Señor, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas, ¿sí? Una vez que ya somos perdonados, que el Señor nos dio la vida nueva, hermanos, ya no es una cuestión de que se vuelva a repetir esto. Ya somos hijos de Dios. Lo que tenemos que hacer, lo que significa lavarnos los pies, es porque estamos todavía en este mundo pecaminoso. ¿Cuántos, sobre todo los hermanos y las hermanas que trabajan, sobre todo en las oficinas, en las empresas, cuántos ajos y cebollas escuchan de salir de la boca de sus compañeros? Y contar chistes y cosas horribles, y tú estás ahí en medio, estás escuchando, no puedes taparte los oídos, no puedes irte a otro lado, estás trabajando, pero toda esa contaminación está ahí. Y tú mismo, tú misma, hermanos, cuando tenemos un mal momento, que hacemos algo que como esposa a lo mejor no nos sometemos al esposo o reclamamos nuestra carne, ¿por qué? ¿Por qué me dices? Y empezamos a pelear, o con los hijos, o los hijos con papá. Eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos los pies. ¿Qué es eso? Pedirle al Señor que nos perdone. Que nos perdone. Nunca irnos a acostar con rencores o con problemas en nuestro corazón. Con nadie. Con nadie. Lavarnos los pies. Que no se encuentre en nosotros ningún problema, ninguna mancha. Imagínense que venga Cristo a medianoche, en la madrugada, y nosotros estamos acostados o nos dormimos con el corazón lleno de coraje, de frustración, de problemas con el esposo, con la esposa, con el vecino, con el tío, con el abuelo. Imagínense nada más. Por eso es importante, hermanos, lavarse los pies. Es espiritual hablando, no es que vayas y le laves los pies a alguien, ¿no? Porque eso no es la enseñanza, ¿sí? Hay gente que lo hace, ¿no? Pues allá ellos, o sea, que lo sigan haciendo, ¿no? Yo no voy a meterme en ese problema, a ver si lo quieren hacer. Pero esa es la enseñanza que Dios nos da aquí. Dice el 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, dice, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros, dice, me llamáis maestro y señor. ¿Se fijan, hermanos? Maestro y señor. ¿Y cómo están esos nombres aquí puestos? Con mayúscula. Porque no es un maestro de escuela, un maestro que enseña alguna materia, no. Es el maestro, nuestro maestro, el eterno Dios, el Señor, con S mayúscula. ¿Sí? Hay veces que escribimos, el Señor te bendiga, y lo ponemos con S minúscula. No, el Señor se escribe con S mayúscula. Dios se escribe con D mayúscula, porque hay muchos que escriben Dios con de chica, ¿cuál es la palabra? Minúscula, ¿sí? Tenemos hasta eso, levantar el nombre de nuestro Dios, o sea, saber quién es nuestro Dios. Si no conocemos a nuestro Dios, pues Dios o Señor, a cualquiera decimos Señor. Pero nuestro Señor es el Señor de señores y el Rey de reyes, ¿sí? Y aquí Él está diciendo, dice, ¿sabes lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, ¿sí? Aquí lo está diciendo el Señor, lo soy. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, o sea, perdonarse. Él vino a perdonarnos. Tenemos que perdonarnos, hermanos. A veces nos ofendemos. A veces no queremos ofender a alguien y se siente ofendido, ¿sí? Tenemos que buscarnos unos a otros, apoyarnos como familia de Dios. Hermano, hermana, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? A veces, a lo mejor la persona no está dispuesta a escuchar o a lo mejor está en problemas, pues hay que ser también sabios, ¿no? Para no meternos en problemas. Pero sí es importante, hermanos, un mensajito.
¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Tienen alimento en su casa? ¿Necesitan que les lleven? Vemos la manera de quien pueda salir, moverse, en fin, hermano. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, porque somos la familia de Dios. Somos una nación. Entre todas las naciones, somos una nación escogida, donde nuestro dueño, el que nos gobierna, nuestra constitución es Cristo Jesús. Su palabra es la constitución para nosotros. Estamos sí en un mundo y tenemos que respetar las autoridades porque nos lo dice el Señor. Pero entendiendo, hermanos, que ante todo y sobre todo somos de una nación diferente a todas las naciones. Amén. Dice el versículo 15. Dice, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, dice, vosotros también hagáis. ¿Sí? Dice aquí el Señor, lo que yo hice, pues estoy dando ejemplo para que ustedes lo hagan. El Señor nos da el ejemplo, cómo debe ser nuestro comportamiento. No tenemos que ver allá al presidente de allá o al secretario de allá, a ver cómo se comporta para hacerlo, o al artista, a ver cómo se viste, a ver. No, tenemos que ver a Cristo, tenemos que verlo aquí en su palabra, hermanos, porque aquí nos dejó el ejemplo a seguir. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dice, y si sabéis estas cosas, y yo les decía al principio, ¿lo sabemos? Sí sabemos. ¿Y cuánto hacemos eso? Sabemos muchas cosas de la Biblia, pero ¿cuántas hacemos, hermanos? Se los dije, es personal, no ves a tu esposo, no ves a tu esposa, no ves a tus... Examinémonos cada quien, ¿sí? Cada quien. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hicieres. No dice aquí, bienaventurado serás si las tienes en la mente. Bienaventurado serás si las predicas. No, si las hicieres. ¿Quieres la bienaventuranza? ¿Quiero yo la bienaventuranza? Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer lo que Dios me está diciendo. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, estábamos viendo la situación de cómo el Señor, ¿verdad?, le lavó los pies a sus discípulos. Era una costumbre que se hacía ya en Palestina, ya por Israel, Jerusalén, por aquellos lugares, hermanos, de cuando llegaba alguien a tu casa, habías invitado a alguien a tu casa, el siervo, el esclavo, era el que tenía que recibir al invitado y tenía que estar preparado con su lebrillo, con agua, su toalla, para lavarle los pies a las personas. Es una forma de decir bienvenido, ¿verdad? Y allá en Jerusalén, cuando llovía, hermanos, pues era pura tierra, no había calles pavimentadas, ¿sí? Se hacía lodo. Y entonces era lo que hacían estas personas. Llegaban y pues llegaban con todas las sandalias, porque pues allá no se usaban, creo yo, botas o algo así que te cubrieran los pies, sino las sandalias. Entonces llegaban todos llenos de lodo, ¿verdad? Entonces el esclavo, era un trabajo que el esclavo hacía. Y vemos ahí a nuestro Señor Jesucristo tomando ese lugar como de un esclavo. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Y qué de nosotros? No queremos servir a nadie, queremos que nos sirvan, queremos que nos den, pero no queremos dar, no queremos servir, queremos nada más sacar, nos atiendan, nos den, nos sirvan. A lo mejor ustedes no, pero algunos otros sí. Y a lo mejor yo también estoy incluida. Hace tiempo leí en un libro algo que
pues me tocó a mí, me llegó a mí. Y ese autor de ese libro escribió dentro de sus páginas un poema de una hermana. Una hermana hizo un poema y este escritor lo puso ahí en su libro que hizo. Y cuando yo leí ese libro y leí ese poema, me vi reflejada. Se los voy a leer. ¿Qué decía ese poema? Es cortito. Ese poema de esta hermana decía, por título le puso, Me pregunto. Es el título, Me pregunto. Y dice el poema, dice, tú sabes, Señor, cómo te sirvo, con gran fervor emocional cuando estoy en público. Sabes cuánto anhelo tengo por ti, cuando hablo de ti, con cuánto anhelo, con cuánta fuerza hablo. Dice, sabes cuán ferviente soy para promover una fraternidad. Conoces mi entusiasmo genuino en el estudio bíblico. Soy la primera que estoy ahí lista para estudiar la Biblia. Dice la escritora del poema, dice, pero ¿cómo reaccionaría? Me pregunto. Pregúntate tú. Dice, ¿cómo reaccionaría? Me pregunto. Si me señalaras, Señor, una vasija de agua y me dijeras que lavara los callosos pies de una anciana doblada y arrugada día tras día, en un cuarto donde nadie me viera, donde nadie lo supiera. ¿Te imaginas? Porque nos gusta que nos vean, o sea, lo traemos implícito, hermano. Nos gusta que nos vea la gente y ay, qué bárbara, ¿verdad? Qué bárbara, y cómo predica, y qué barbaridad, y cómo sirve, y va y viene, qué bonito, ¿verdad? Siente uno así, soñada. La última Coca-Cola del desierto, dicen por ahí. Pero te imaginas que el Señor me dijera, Virginia, vas a estar en un cuarto, vas a ir todos los días a ese cuarto donde está una anciana, toda viejita, arrugada, toda dobladita, sus pies bien llenos de callos, y vas a entrar cada día a lavarle sus pies. Nadie lo va a saber, ni nadie te va a ver. ¿Lo haría, Señor? ¿Lo harías? Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Qué difícil, la verdad. Entonces, vamos aquí a Colosenses, por favor. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿sí? Dice, todo lo que hagáis. Todo, ¿sí? Ahí en Corintios también lo dice, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, si bebemos, comemos o hacemos cualquier cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Lo que tú haces, lo que estás haciendo, ¿es para la gloria de Dios o es para tu propia gloria? Todo lo que hacemos, hermanos, lo tenemos que hacer para la gloria del Señor. Dice todo, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, o sea, sinceramente, no en hipocresía, no para quedar bien con el hombre, para que me vea. No, hermanos, con el corazón, es que donde vive el Señor Jesucristo, donde Él habita, y lo hacemos para Él, ¿sí? Si hacemos la comida, hay que hacerlo para el Señor. Si limpiamos la casa, hay que hacerlo para el Señor. Si hacemos un trabajo, lo hacemos para el Señor. Todo tiene que ser para Él, para que Él sea visto, para que Él sea glorificado y para que Él sea exaltado. ¿Sí? Y dice el 24, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
A Cristo el Señor servís. No le estás sirviendo a nadie, hermano. Eso nos aliente a hacer las cosas de veras, sabiendo que no lo estamos haciendo para el hombre, sino para nuestro Señor. Amén. Vamos, por favor, acompáñenme a Mateo 25. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Mateo 25. Y vamos a leer del 31 al 45. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces dice, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, esperando que nosotros seamos ovejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ovejas, acuérdense cómo dicen las ovejas. Amén, amén. O sea, sí, Señor, sí, Señor. ¿Y los cabritos qué dicen? Pero, ¿por qué? Pero, ¿verdad? Entonces dice aquí el Señor, Él va a apartar, dice, y pondrá las ovejas a su derecha, ¿sí? Y a los cabritos a su izquierda. Dice, entonces el rey dirá, bueno, acá está a la izquierda, acá está a la derecha, ¿eh? No soy zurda. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿sí? O sea, ya el Señor nos tiene preparados ese reino. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Fíjese qué cosa tan tremenda. Es el Señor, es Dios. No crean que es una persona cualquiera, no, es Dios diciéndoles, malditos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para eso fue preparado el infierno realmente, para Satanás y sus demonios. Nada más que muchos van a ir ahí. ¿Por qué? Porque nunca quisieron nada con Cristo. Dice, porque tuve hambre, dice, y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Y a lo mejor muchos dirán, entonces tengo que hacer obras para ser salvo. No. No tienes que hacer obras para hacer. La salvación es por gracia. La salvación ya la pagó el Señor Jesucristo por cada uno de aquellos que hemos sido elegidos, que hemos sido perdonados, que nos ha dado la vida nueva. Pero si yo he sido una elegida de Dios, perdonada por el Señor Jesucristo, entonces tengo que dar el fruto, ¿sí? Entonces voy a hacer esto porque ya soy hija de Dios. Es un reflejo, ¿sí?, de que he sido perdonada, de que soy hija de Dios. Amén. No es por obras, no es por obras para que nos podamos nosotros salvar, de ninguna manera, ¿sí? También podemos ver ahí en Santiago, por favor. Vamos a Santiago. Santiago 2, capítulo 2, del versículo 14 al 18, ¿sí, hermanos? Dice, hermanos míos,
¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, mucha gente dice, no, si yo tengo fe en Dios, tengo fe en Cristo, tengo fe. ¿Y dónde están tus obras? ¿Qué haces para demostrar que tienes fe en Dios? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No, si yo tengo mucha fe, y se nos presenta la oportunidad de bendecir a alguien, ¿sí? Y no solamente porque lo vea uno que tiene necesidad, ¿sí? Creo que mi esposo les ha platicado en algunas ocasiones esto que nos pasó a nosotros allá en la primera iglesia donde nos empezamos a reunir, de que llevamos despensas a las hermanas necesitadas, ¿verdad? Se juntaban despensas y las entregaban, íbamos a las casas a entregar las despensas. Y un día me acompañó mi esposo a entregar una despensa. Y era una casa, pues una casa grande. Por afuera, pues se veía una casa bien. Y me dijo mi esposo, ¿y le vas a dar esta despensa a esta hermana? Pero si mira la casa que tiene. Y le dije, esposo, a veces pasamos por situaciones bien duras. Y a veces tenemos una casa, pero a veces vienen los conflictos, la escasez, a veces llega, hermanos. Les dije, ni modo que la hermana le va a morder a la pared, va a morder ladrillo, va a comer ladrillo. No. Y gracias a Dios que lo entendió. Y nosotros, hermanos, ustedes saben, les hemos platicado también, pasamos por situaciones así. Que la gente creía que teníamos mucho dinero. Y la verdad es que pasamos temporadas muy, muy, muy difíciles. Pero siempre había en la mesa algo que comer. Nunca nos dejó el Señor. Pero se pasan por esas situaciones. Y a veces pensamos, no, esa hermana ni necesita, no sabes. Si Dios pone en tu corazón darle una ofrenda, dásela. No necesitas ver a una persona que lo necesita. Ahora si ves que lo necesita, pues con mayor razón, ¿no? Acércate. Dale, regálale algo, comida, una despensa, una ofrenda de amor. ¿Sí? Acuérdense que la limosna es para la gente impía, la gente que no conoce al Señor, eso damos limosna. Pero a los hijos de Dios son ofrendas. ¿Sí? Que se nos quite lo egoísta, hermanos, que somos muy egoístas. ¿Sí? Dice el 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, dice, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, tú puedes decir que tienes mucha fe, pero ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el fruto de tu fe? Pero yo te voy a mostrar mis obras para que veas, conozcas de mi fe, que sí tengo fe. ¿Por qué? Por lo que hago, para la gloria del Señor. ¿Sí, hermanos? Vamos a Hebreos, por favor, Hebreos 6, del 10 al 12. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sí? Hasta el 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no es injusto, dice, no se olvida de nuestro trabajo. Y no lo vamos a hacer para que nos dé el Señor o nos ponga en eminencia, no, sino por amor a Cristo. Él no olvida lo que nosotros hacemos, hermano. No lo olvida el Señor, lo tiene muy presente. Cada cosa que tú haces de corazón está escrito en ese libro donde el Señor lleva todo lo que nosotros, cada uno de nosotros hacemos en ese libro. Ahí el Señor va anotando qué hiciste para su gloria y su alabanza. ¿Sí?
Vamos a 2 Corintios, por favor. Vamos a ver otro ejemplo aquí. 2 Corintios. Ya me pasé, ¿verdad? El tiempo, perdón. Es que como casi no predico, me estoy desquitando. 2 Corintios 8, del 1 al 5, por favor. Hermano, es que es tan extenso esto, que por más que quiera recortarle, ya vamos a terminar, prometo. 8, del 1 al 5, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es la gracia de Dios, ¿sí? ¿Cómo necesitamos pacto de gracia? Que el Señor nos dé esa gracia, ¿sí? Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí está la clave. Se dieron primeramente al Señor, ¿sí? Se dieron primeramente al Señor. Cuando nosotros nos damos al Señor, nos entregamos al Señor, nos damos todos, todos. Pero si no nos hemos entregado realmente al Señor, pues nos duele dar algo, hermanos. Nos duele, ¿verdad? Filipenses, ya voy a terminar, ya no voy a ver esto. Bueno, sí. Filipenses 2, por favor. Filipenses 2. Y que me pusieron el reloj aquí enfrente. Filipenses 2, del 3 al 8, por favor. Dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué importante es esto. No mirando, ay, yo tengo necesidad de esto, yo quiero esto. No. Ve la necesidad que tiene tu hermano, ¿sí? Tu hermana. No te sientas tampoco superior a los demás, hermanos. Nunca lo hagas, por favor, te lo suplico, ¿sí? Marcos 10, por favor. Marcos 10. ...43 y 44 dice... ¿Ya lo tienen, hermanos? Marcos 10, versículos 43 y 44. Dice: Pero no así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? A veces aquí vemos, ya no hay tiempo, pero sabemos, ¿verdad?, que Juan y Jacobo querían decir, le dijeron al Señor, ¿verdad?, que en tu reino me siente a la derecha y yo a tu lado izquierdo, ¿verdad? Y querían ya tomar lugar, tomar posesión ahí junto al Señor, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer si no recuerdan ese pasaje. Y aquí el Señor lo que le está diciendo, dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, ¿sí? Si en verdad queremos ser los primeros, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Si no, pues no servimos para nada. Como dicen por ahí, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿sí? Entonces, esta sí es la última cita. Juan 12, por favor. Juan 12. Juan 12, 26. Juan 12, versículo 26 dice: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno me sirve, ¿sí? ¿Tú le quieres servir al Señor, hermano? ¿Tú le quieres servir al Señor? Yo quiero servirle al Señor. Yo quiero servirle porque lo amo.
porque lo hago. Y yo le he dicho, con mis fuerzas no puedo, Señor, pero todo lo puedo en ti que me fortaleces. Y aquí dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Yo quiero estar con Cristo. Yo quiero estar con Cristo. Yo no le digo como Juan y Jacobo, ¿saben qué yo le digo? Y no es humildad fingida o hipócrita, no, hermanos, les juro que no. Pero una de mis oraciones, o sea, mis oraciones, como les dijera, casi siempre que oro, casi siempre, la mayoría de las veces que oro, le digo al Señor, Señor, concédeme que cuando esté allá contigo en la eternidad, me permitas estar a tus pies, besando tus pies. Y no es ese canto que es muy bonito, ¿no? Que no hay lugar más grande que estar a sus pies. Es un canto hermoso y me gusta mucho. Pero yo se lo digo de corazón al Señor. Señor, concédeme que cuando yo esté allá, concédeme que esté yo a tus pies, besando tus pies. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo deseo. Concédemelo. Concédemelo, Señor. No sé cuál sea tu petición, hermano, hermana, no sé. Pero necesitamos quitarnos el egoísmo que hay en nosotros y realmente dar ese fruto de que somos hijos de Dios. Dar ese fruto. Preocuparnos por los demás. ¿Sí? Preocuparnos por nuestros familiares también, ¿verdad? Tenemos familia que también perdió su trabajo y no tienen lo suficiente. A lo mejor no podemos llevarles una despensa, pero podemos hacerle una llamada o mandarles una ofrenda a través del banco, hacer una cuenta para ellos, no sé, mandarles algo, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer, no sé. Hay muchas cosas que podemos hacer. Lo que el Señor quiere es que estemos dispuestos. Y Él nos va a guiar, Él nos va a decir a quién sí, a quién no. Porque también no nos vamos a dejar de llevar por las emociones. Sino, Dios, yo quiero que tú me digas. ¿A quién le doy? ¿A quién le sirvo? Tengo esto, Señor. Padre, es tuyo, no es mío, Señor. Ayúdame a dárselo a alguien que tú sabes lo necesita o lo requiere, le gusta. Señor, aquí está esto. Yo lo quiero hacer, hermanos. No me es fácil, no crean que Santa Virginia, no. No, hermanos. Yo lucho mucho también con esa situación. En mi vida, en mi carne, porque es mi carne. Pero cuando dejo que Dios me tome, entonces es otra cosa. Señor, yo quiero rogarte, suplicarte en esta hora. Poderoso Dios, que quites de nosotros todo egoísmo. Que nos enseñes a perdonar y que nos enseñes a servirnos unos a otros, Señor. Danos esa gracia tuya. Ayúdanos, poderoso Dios. Tú nos dejaste ejemplo de cómo se sirve, Señor. Que a veces nosotros no queremos, Señor, ni levantar siquiera un papel del piso, Señor. Perdónanos, Dios. Ten piedad de tu pueblo, de tus hijos, este tiempo que estamos pasando, Señor. Es difícil para muchos, Señor. Ayúdanos a orar unos por otros, Señor. Y a realmente preocuparnos, Señor. Preocuparnos cómo están nuestros hermanos, cómo se sienten. Una palabra de aliento. Una palabra de consuelo, de ánimo, que venga de tu corazón, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Te doy gracias y gracias, Padre mío, por el privilegio que me das, Señor, de estar, Señor, frente a tus hijos, Señor. Aunque no los veo, los tengo en mi corazón, tú lo sabes. Los llevo aquí en mi corazón. Y te pido que pronto los podamos ver y nos podamos abrazar sinceramente, como iglesia tuya, como familia tuya.
En el nombre de Jesucristo, mi Señor Dios y Salvador, te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. El viernes a las 7:30, por favor.